habrá un porcentaje de gente que no es culpable o es inocente y que debe salir libre en un proceso judicial justo. Pero eso no quiere decir de que haya sistematizadamente nosotros estamos capturando inocentes o estamos capturando por capturar o estamos capturando. ¿Y qué ganaríamos nosotros con eso? Están encima que los delincuentes deben de tener derechos. Esta es la respuesta del presidente Nayib Bukele a los señalamientos de la oposición sobre el régimen de excepción. Observe el video hasta el final. Yo he escuchado a la oposición decir de que en las cárceles muere gente y que nosotros estamos de alguna manera matando a los reos o dejándolos que mueran. Pero yo estaba viendo cifras y el promedio per cápita de muertes en los penales en El Salvador en los últimos 10 años es mayor que en el régimen de excepción. Totalmente. Es decir, han muerto menos personas per cápita, por supuesto, porque al haber 2.5 veces la población, pues se asume que va a haber 2.5 veces las muertes, pero no es así. Es decir, hay menos muertes ahora, y creo que es un dato que muy poca gente lo sabe, incluso gente que nos apoya a decir, no, bueno, pero los que murieron fueron criminales. No se confundan. Gente siempre muere en las cárceles, como también gente muere afuera, porque se enferman, porque, pues, por todo, envejecen, hay unos que tienen enfermedades terminales, etcétera. Pero, para comparar manzanas con manzanas, hay menos muertos per cápita en el régimen de excepción en las cárceles que el promedio normal en los últimos 10 años en las mismas cárceles. No, y algo, presidente. Entonces quiere decir que el régimen de excepción no está matando a nadie, al contrario. Totalmente. Creo yo más bien que la razón por la que está muriendo menos gente que antes, ojo, muriendo menos gente que 2021, muriendo menos gente que 2020, muriendo menos gente que 2019, es tu mismo gobierno, ok, muriendo menos gente que 2018, muriendo menos gente que 2019, menos gente que 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. En esos años fue cuando el país hubo una ola de que llegó hasta el 60% de contagios, 60% de contagios de tuberculosis dentro de las cárceles, que fallecían cada semana, sacaban muchos muertos. Pues en Izalco llegó a tener el 70%, Izalco 1, 2 y 3, estamos hablando de 2017, 2018, tuvo la tuberculosis disparada. Nosotros, con las buenas prácticas penitenciarias en su gobierno, presidente, y se hacen las pruebas con el MISAL, y tenemos un penal especializado de salud, de atención de la tuberculosis. Nosotros hemos erradicado el contagio de tuberculosis en todos los otros 22 penales. Solo tenemos un penal donde estamos con sus tratamientos especializados. Si verdaderamente en cuestión de buenas prácticas en materia de salud, les estamos haciendo incluso todas las pruebas para saber qué diagnóstico trae esa persona, para darle su tratamiento. Si es fácil mentir dentro de una bola de mentiras que siempre genera la oposición por querer desprestigiar un plan que es totalmente integral. Si, como usted bien lo dijo ahorita. Pero uno pensaría, uno pensaría que habiendo 2.5 veces la cantidad de reos, debería de haber más por hacinamiento, por diferentes... Por mismas razones lógicas. No solo más porque hay más población, sino incluso más porque hay más hacinamiento, porque hay menos espacio por persona, etcétera, etcétera, etcétera. Menos insumos, el personal que está ahí para atenderlo pues se vuelve insuficiente porque hay un mayor número, menos médicos por reo, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera pudiera pensar de que no solo debería subir el número de muertos, sino que debería subir incluso el número de muertos per cápita. Así es. Pero no es eso, baja. Así es. Y la razón por la que baja es porque se están tomando medidas que no se tomaban antes, como por ejemplo lo que usted mencionaba de la tuberculosis, pero hay otros casos, vacunación, atención a los enfermos, cirugías, cosas que no se hacían antes y que ahora sí se están haciendo. Y que vota el argumento de que estamos matando a la gente en los penales o que estamos dejando morir a la gente en los penales. Porque si ese argumento fuera cierto, que no lo es, pero si ese argumento fuera cierto, entonces habría que capturar inmediatamente a todos los administradores de los gobiernos anteriores, porque si nosotros lo estamos matando y antes morían más, entonces antes lo estaban matando más. Definitivamente. Pero van a decir que antes era normal, entonces, y nosotros ahora es menos, pues entonces con más razón es normal. Son los reos que mueren por enfermedades terminales, por
pues, No, y el nuevo centro. condiciones preexistentes, etcétera. Entonces, pero creo que muy poca gente, incluso gente que nos apoya, sabe que esto es así. Y creo que eso es un punto importante, procuradora, que me imagino que va a tener que corroborar, que las cifras reales y los, por ejemplo, ahí había visto un caso de que nosotros habíamos desaparecido a una niña a una joven menor de edad estaba embarazada y que le hicimos perder su bebé. Y hasta sacaron una señora que hasta le dan el dinero y agarran el dinero a la señora y le dicen llore. Y empieza la señora, no, ¿qué tal? Y empieza a agarrar un dinero en la mano y dice, aquí le devuelvo el dinero, pero devuelvo. Su hija, bueno, me pasaron el reporte, igual me dijeron que por la ley de la niñez no se puede revelar algunos datos, pero ella está bien, está siendo cuidada en su salud desde el inicio, no hay nada que sea imputable a nosotros. Ahora, ella tiene que enfrentar su proceso, como cualquier menor de edad tiene que enfrentar su proceso. Si cometió un delito o que posiblemente cometió un delito, tiene que enfrentar su proceso. Pero no es cierto que ha desaparecido la muchacha, ni es cierto que simple y sencillamente son estos caballitos de batalla que la oposición monta, que algunas veces les ha salido el tiro por la culata. Yo recuerdo un caso que era un muchacho, un joven, que yo incluso había una fotografía conmigo porque cuando yo estaba en la alcaldía, nosotros patrocinábamos la orquesta sinfónica y uno de los niños que tocaba violín, pues se tomó una foto conmigo, ¿no? Con el violín, y luego sale que habíamos arrestado con el régimen de excepción y que ser un ejemplo del resto de jóvenes inocentes. Entonces, inmediatamente yo me preocupé, le pedí al ministro, al fiscal, por favor, ayúdenme a investigar dónde está este niño, cómo es posible que arrestaron al violinista, y luego, señor presidente, pero me enseñan el arresto, me enseñan la foto, el violín, adentro no traía violín, lo que tenía era esta droga cristal, báscula, droga, armamento, bolsitas, dinero. Pues, ¿y qué vamos a hacer? Si cometió un delito no nos queda hacer otra más. Y entonces muchos caballitos de batalla se le han caído a la oposición y se les caen particularmente porque son falsos o porque están defendiendo causas que no deberían defender o porque están basándose en sus propios prejuicios. ¿Para qué existe el sistema judicial entonces si el 100% de las capturas van a ser 100% culpables? Entonces, si las policías del mundo, de Estados Unidos, de Canadá, de cualquier otro país del primer mundo, ¿no? De Europa, etcétera, si todas las capturas que ellos hacen son de personas 100% culpables y ellos nunca se equivocan y nunca capturan a una persona inocente, entonces deberían de cerrar sus sistemas judiciales, porque ¿para qué los van a llevar a juicio si ya todos son culpables? Evidentemente los llevan a juicio porque hay personas inocentes que son capturadas. Eso pasa en El Salvador, pasa en España, pasa en el Reino Unido, pasa en Francia, pasa en Alemania, pasa en todo el mundo, porque obviamente la policía captura a quien sospecha que cometió el delito. La fiscalía presenta el caso y los juzgados determinan si son inocentes o culpables, y si son culpables, qué nivel de culpabilidad y cuánta pena le corresponde. Si eso fuera un error de El Salvador o un problema que El Salvador tiene en exclusividad, entonces los demás países del mundo no necesitan sistema judicial, simplemente con sus policías perfectas capturan al 100% de la gente culpable, y ¿para qué van a hacer juicios si nunca se equivocan? Evidentemente me imagino que habrá un alto porcentaje en Estados Unidos de gente que capturan que en los juzgados los sacan libres. Habrá un porcentaje en Canadá de gente que capturan que los juzgados los sacan libres. Habrá un porcentaje en Alemania que capturan y que los sacan libres. Y por ende, pues de la misma manera, en El Salvador habrá un porcentaje de gente que no es culpable o es inocente y que debe salir libre en un proceso judicial justo. Pero eso no quiere decir de que haya sistematizadamente nosotros estamos capturando inocentes o estamos capturando por capturar o estamos capturando. ¿Y qué ganaríamos nosotros con eso? Evidentemente nosotros estamos tratando de ser lo más certeros posibles, y cualquier caso de una persona que haya sido erróneamente capturada, pues hay un sistema judicial que debe de garantizarle sus derechos, y si es inocente va a salir libre. Desde el momento que la fiscalía vote los cargos o que la fiscalía sí presente cargos, pero que el juez considere que la prueba no es suficiente. Incluso tiene derecho a apelaciones.
como en cualquier democracia, ¿no? Y en cualquier Estado de Derecho. Lo que pasa es que generalmente la oposición ha querido vender la idea de que nosotros no estamos, que en El Salvador no hay Estado de Derecho y que no estamos respetando la institucionalidad o la democracia, o que aquí hay una dictadura o un régimen, como le llaman ellos. Régimen hay, pero de excepción, pero no un régimen antidemocrático, que es lo que quieren vender. Ahora, un tema que sí es importante es de que hemos hablado aquí mucho, hemos hablado un poco de la operatividad, pero hemos hablado mucho de derechos humanos, de las cárceles, de los reos, de que los muertos en los penales son menos de lo que eran antes en promedio, de que se está reinsertando a los que se pueden reinsertar, de que los menores tienen el tratamiento que deben de tener, que los caballitos de la batalla de la oposición sobre casos en específico son falsos. Se ha hablado mucho de todo eso. Pero también yo creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Síguenos en Mágico TV.